Acompáñenme entonces al texto del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 6. Vamos a tener dos momentos. Después de la prédica vamos a tener nuestra Santa Cena del Señor. Nos dice la palabra de Dios: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Todas estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, apuntan en realidad a un solo mensaje: la salvación eterna, la obra de Dios completa en la cruz del Calvario. El siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por cada uno de nosotros, entregó su vida voluntariamente. Dice la palabra que Él resucitó, que Él salió de la tumba. Él no necesitó de nada ni de nadie para poder hacerlo. Él con todo su poder, con toda su autoridad, salió de ahí. Quebrantado el Hijo mismo en la cruz del Calvario, nos recuerda a nosotros en realidad que el quebrantamiento del Señor Jesucristo fue porque el Padre así lo quiso. Fue el propósito de Dios para que nosotros fuéramos libres de qué? Del pecado, de la maldad que a nosotros nos acusaba día a día, hermanos. Es Dios Padre, en su soberana voluntad, nos dice la palabra, que permitió ese sufrimiento. La obra salvadora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es una obra incompleta, es una obra completa. En una de sus palabras dijo, consumado es. Y esa fue una de las palabras hermosas que nos dan a nosotros a entender que en realidad esa obra es completa en Él y Él nos ha dado esa salvación a nosotros. Si nosotros no tuviéramos en realidad esa obra completa en nuestras vidas, seguiremos viviendo bajo el pecado, bajo la maldad, bajo una condenación eterna. Pero el Señor Jesucristo consumió todo, separó aquel velo que nosotros no podíamos ver e ir al Padre. Ese velo fue separado, fue rasgado, dice la palabra de Dios. Cada palabra del Señor Jesucristo no fue extraña en realidad, no fue aislada, sino fueron palabras que nos ayudan a nosotros cada día a reconocer en realidad, amados hermanos, que la cruz es el mensaje más hermoso. Amén. No debemos de olvidar en realidad, aunque esta Semana Santa estuvimos estudiando las palabras, pero no solo es para esta semana, es para que nosotros como creyentes cada día meditemos en ellas. Siempre hay una enseñanza que nos ayuda a nosotros. Por eso, hermanos, ningún sacrificio humano tiene la capacidad de abrir los cielos. Ninguno. Porque todo lo que procede del hombre es limitado en realidad. Todo lo que procede de nosotros es imperfecto y por tanto es insuficiente para reconciliarnos con Dios y su palabra. Solo el sacrificio de Cristo abrió el cielo de una vez y para siempre. Amén. Solo el sacrificio de Cristo. Muchas veces nosotros olvidamos en realidad estas promesas del Señor. Como seres humanos olvidamos la respuesta de Dios, las promesas de Dios para nuestras vidas, especialmente en momentos difíciles, muchas veces lo olvidamos. Y este fenómeno, hermanos, no es ajeno a los personajes bíblicos que hoy veremos. No es ajeno a ellos. Ellos olvidaron la promesa rápidamente que el Señor Jesucristo ha dicho que Él iba a resucitar. A sus mismos discípulos les mencionó en varias ocasiones, usted lo encuentra en los evangelios. Les dijo que Él iba a resucitar, que iba a padecer, pero al tercer día Él iba a resucitar. Anunció a sus discípulos todo esto. No entendieron en ese momento en realidad como muchas cosas que usted puede leer que ellos no entendían y el Señor les explicaba a ellos. Les decía a ellos, su entendimiento no había sido abierto. Pero ahora nosotros sí lo entendemos, porque el Espíritu de Dios, la promesa de su Espíritu está en nosotros y podemos entender esta palabra preciosa, que Él ha resucitado. Amén. Él ha resucitado y Él ha resucitado para darnos vida eterna a nosotros. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, acompáñenme, versículo 1.
Antes de ser llevado al Calvario, menciona una palabra bien importante, porque él conocía el corazón de los discípulos. Sabía lo que iba a pasar. Ellos no conocían su futuro. Si Pedro hubiera conocido que iba a negar a Dios, si Judas que lo iba a entregar, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Hubiera sido otra historia. Pero en realidad él les dice, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En esos momentos de angustia, de soledad en los que ellos iban a pasar, cuando el maestro era entregado, cuando el maestro muriera, tenían que recordar esta promesa de Dios, que no se turbara su corazón, que creyeran en él también, porque él iba a resucitar. La iglesia primitiva, hermanos, nació y creció con la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo. No cambió el mensaje de la cruz. Se mantuvieron firmes en las enseñanzas del maestro. Nosotros también tenemos que mantenernos firmes en este mensaje de la cruz. No solo una semana que es Semana Santa se tiene que predicar, tiene que ser todo el mensaje de Cristo. La cruz. Mateo nos registra en Mateo 28:6 el momento en que el ángel habla a las mujeres que fueron a visitar esa tumba. Les dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Aquí notamos, hermanos, la confirmación del ángel. Les dice, ha resucitado. Pero también, tal como él lo había prometido, les dice. Vemos la promesa de la resurrección de Cristo ahí. La tumba está vacía. Los lienzos ahí estaban. La piedra removida. Pero ¿por qué el ángel movieron las piedras? Para que aquellos que llegaran allí fueran testigos de la resurrección de Cristo. Tal vez nosotros no estuvimos en ese momento, pero somos testigos de Cristo, claro que sí, porque el Espíritu de Dios nos muestra que somos testigos y tenemos que ser testigos en todo momento de esta resurrección, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia, porque hemos pasado de la muerte a la vida eterna. Por tanto, entonces, amados hermanos, se puede afirmar que la muerte no es el fin. Nosotros los seres humanos podemos ver la muerte como que todo terminó, pero en este mundo. Para nosotros puede ser el fin, pero para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, es el inicio de una vida eterna junto a Él. Qué hermoso saber eso, que nuestra vida está depositada en las manos del Señor y que al final vamos a llorar, vamos a sentir como seres humanos, eso es normal y común. La tristeza va a venir, pero también el consuelo del cielo, el consuelo de la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas nos registra también este acontecimiento de la resurrección de Cristo. Siempre en armonía con los demás evangelios, complementa este evento tan glorioso de la resurrección. Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 3. Lucas 24, del 1 al 3. Nos dice la palabra, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. Al comenzar a analizar este versículo y este pasaje en cuestión, hermanos, nuestra atención es capturada inmediatamente por las evidencias irrefutables de la resurrección de Cristo. Eso constituye pruebas en realidad convincentes, hermanos, de que Jesús ya no estaba en la tumba, que él había resucitado. En el primer versículo nos dice que las mujeres llevaban especias aromáticas. Mire, esta era una práctica en realidad común en esa época que se usaba para preparación del cuerpo
y para evitar la rápida descomposición del mismo. Las mujeres en su momento, ellas no tenían todo el conocimiento, en realidad se habían olvidado de la promesa que el Señor había hecho, de que Él iba a resucitar. Ellas iban preparadas, pero ellas se iban preguntando en realidad, ¿quién nos va a ayudar a quitar esa piedra tan pesada de ahí? ¿Cómo quitaremos esa piedra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, hermanos, esas eran unas piedras inmensas en realidad. Se necesitaba de fuerza en realidad para poder quitarla. Este texto nos revela entonces que las mujeres no esperaban la resurrección de Cristo. No lo esperaban. Desconocían entonces ella, porque recuerde que esas piedras no se podían quitar así fácilmente. Tenían un sello romano y el que moviera ese sello con esa piedra inmediatamente era enjuiciado a muerte. Ese era el sello. Y habían guardias ahí también. Recordemos que los sacerdotes pidieron a Poncio Pilato una guardia para que fuera allá al sepulcro de Cristo. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, ellos diciendo en su mente, para que no digan después que resucitó y vayan de noche los discípulos y saquen el cuerpo. Con ese motivo y ese propósito tan malo y malvado lo hicieron. Mas no sabían que el Rey de Reyes no necesitaba eso. El Señor no necesitaba eso. Él iba a resucitar. Ese sepulcro custodiado por los soldados, a petición de esos principales sacerdotes y fariseos, afirmaba algo importante. Tenían miedo, hermanos. Tenían temor. Mire, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo anduvo entre ellos, predicando el evangelio, enseñando la palabra? Y dice la palabra que muchas veces quisieron arrestarlo, pero no pudieron. Porque en realidad ese no era el tiempo. Ese no era el momento. Como el momento en que Cristo vino a este mundo, se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, murió y resucitó. Ese era el tiempo oportuno de Dios. En el crono de Dios, en el tiempo de Dios estaban todas estas cosas. Marcos 16:3 afirma lo que estoy diciendo. Mire, Marcos 16:3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién lo hará? Ellas se preguntaban entonces. Juan detalla que Jesús fue tratado con dignidad de un rey, cumpliendo la profecía de que fue sepultado entre los ricos. Estos detalles, en realidad, hermanos, de Mateo, Marcos y Juan, enriquecen en realidad nuestra comprensión del relato del Evangelio de Lucas. Ofrece un panorama más completo, en armonía, para que nosotros podamos entender el panorama en realidad completo. Volviendo al Evangelio de Lucas, las mujeres seguramente se sorprendieron en ese momento al ver el sepulcro abierto, la piedra removida. Mateo 28:2 nos dice que un ángel fue quien quitó la piedra. Pero no la quitó para que Jesucristo saliera del sepulcro. No. Era para que aquellos que llegaran miraran que Él ya no estaba ahí, que Él había resucitado. Nos dice Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Por tanto, la razón de remover la piedra fue para que los testigos pudieran entrar y ver la tumba que estaba vacía. Esa era la intención. Este hecho es histórico, hermanos, verdaderamente. Esto tiene que llenarnos de gozo, de alegría, no de tristeza, sino de gozo y alegría, saber que tenemos un Dios vivo, un Dios resucitado.
un Dios que se entregó sin escatimar ninguna cosa, haciéndose obediente, nos dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cada día nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo, la cruz. Tenemos que predicarlo en nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, donde quiera que estemos. No hay otro evangelio. Usted no puede añadirle ni quitarle. Este es el evangelio que el Señor nos ha dejado. ¿Recuerda usted en el río Jordán, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Y el Padre dijo, ¿cómo dijo el Padre? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Inmediatamente, ¿qué hizo Jesús? Predicó. ¿Y cuál fue la prédica del Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa debe de ser nuestra forma de vivir cada día. Hablar del evangelio, hablar de la cruz de Jesús, de lo que Él ha hecho por el hombre pecador, porque nosotros estábamos ciegos, perdidos en nuestros pecados y delitos. Las mujeres estaban perplejas en ese momento, a pesar de que eran fieles y amaban a Jesús. No habían asimilado en realidad todas sus enseñanzas. Habían olvidado sus palabras y no esperaban la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Le dice el ángel. Al que vive. En realidad ahí vemos una exhortación de amor. ¿Por qué lo buscan? Él vive. Así como lo prometió, Él vive. Él iba a resucitar. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, y esto nos remite a este texto, Apocalipsis 1:18, nos dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a ese texto. Y el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor Jesucristo tomó la muerte, venció la muerte. El enemigo que nosotros no podíamos vencer, venció el pecado, la condenación eterna que teníamos sobre nuestros hombros, Él la llevó en la cruz. Hermanos, eso es motivo de gozo para nosotros. Porque todo sacrificio que se ofrecía en el templo, los sacerdotes, no se compara al sacrificio santo, puro, que el Señor ofreció en la cruz. Es un sacrificio irrepetible en realidad. No se puede repetir. Y ese sacrificio es el que nosotros podemos gozarnos de todos los beneficios que tenemos ahora en el Señor. En el Nuevo Testamento, en realidad, la resurrección de Cristo establece un precedente. Ese precedente para futuras resurrecciones. Porque Él es el primogénito, nos dice la palabra, de los muertos. Si Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Aquellos que se fueron con el Señor, un día le veremos también. Qué hermosa esperanza. Podemos llorar en este mundo, nuestras lágrimas pueden caer y eso es común y es normal. Pero también podemos llorar de gozo y de alegría. Saber que ellos tenemos esperanza en el Señor y que nuestros seres amados también tienen esperanzas en el Señor. Si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él, porque Él conquistó la muerte. Jesús prometió a sus discípulos lo siguiente, vaya conmigo a Juan 14:19. Y esa promesa es una promesa que está vigente hoy en día también para nosotros los creyentes.
Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermoso, hermanos. Porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Qué hermoso en realidad. El mensaje de la resurrección de Cristo trae esperanzas a todos aquellos que por la fe hemos creído en la obra redentora de la cruz. Por eso nuestras vidas se tienen que alegrar, no estar tristes, sino alegrarnos de esa gran victoria que Cristo tuvo en la cruz. Es la victoria más hermosa. Por eso Pablo, en su primera carta a los Corintios, encontramos una afirmación respecto a la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15 del 3 al 5. Vaya conmigo a ese versículo. Primera de Corintios 15 del 3 al 5. Dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús, que Cristo murió, perdón, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al cuarto, al quinto, ¿a qué día dice? Al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, yo me pongo a pensar aquellos discípulos temerosos, los que lo abandonaron en ese momento. Después fueron hombres en realidad llenos del Señor, comprendieron en realidad las promesas que Cristo les había hecho, hombres valientes, predicando el evangelio de Cristo. Usted recuerda a Pedro, el primer día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en su primer mensaje, habló de Cristo, de la resurrección, de lo que Cristo había padecido en esta tierra, y 3,000 se convirtieron. No hay mensaje más hermoso que la cruz. Ese que puede convertir el alma y el espíritu, hermanos. No es el mensaje de alguien, sino es el mensaje de Cristo. El que transforma al hombre perdido. Ese es el mensaje que tenemos que predicar siempre nosotros. Que nuestros labios lleven el mensaje de la cruz con esperanza a aquellos que están afligidos, a aquellos que están turbados, a aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso el recordatorio de los ángeles no fue en vano. Los ángeles recordaron. ¿Por qué lo buscan? El recordatorio de los ángeles impulsó a aquellas mujeres, en realidad, que las mujeres fueron contentas, alegres, a anunciarle a los discípulos acerca de que Jesucristo había resucitado, porque la tumba estaba vacía. Mire lo que nos dice siempre el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 9 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Note esto, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Todavía los apóstoles estaban incrédulos en ese momento. Había incredulidad. Todavía su entendimiento no había sido abierto totalmente. Pero mire lo que hizo Pedro y dice, pero levantándose Pedro, corrió
al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero no se quedó solo con lo que le dijeron en ese momento. Él corrió al sepulcro. Fue a ver si el Señor estaba ahí todavía. Cada uno de nosotros somos portadores del Evangelio de Cristo. Tenemos que correr a aquellos que necesitan el Evangelio también. Así como un día a usted, alguien le habló de Cristo, le habló de lo que hizo por su vida. Así nosotros tenemos esa responsabilidad ahora como iglesia, como hijos de Dios, anunciar las buenas nuevas, anunciar la resurrección de Cristo. Ellos pensaron que estas mujeres estaban fuera de sí en realidad. Tan locas. Qué disparates han de decir estas mujeres. Hermanos, después de que nosotros nos convertimos al Señor, somos diferentes en realidad. Porque antes éramos así también, incrédulos. No creíamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Teníamos el entendimiento ciego, cerrado completamente. Pero cuando vino la luz de Cristo, cuando vino el mensaje del Evangelio, que convirtió nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, vinimos a ser nuevas criaturas en Él. Porque eso es lo que hace la resurrección en realidad. Por eso la resurrección es crucial para cada uno de nosotros, ya que sin ella no hay salvación. Cristo padeció, nos dice la palabra, fue sepultado, murió, pero no se quedó ahí, resucitó al tercer día. Esto aplica en realidad para nuestras vidas también. Es una gran aplicación para cada uno de nosotros. Hermanos, nuestra identidad en Cristo ya no depende de las circunstancias. La obra completa está, fue consumida en la cruz. No solo con su muerte, sino con su resurrección también. Amén, hermanos. Somos testigos del Señor. No deje de hablar de Cristo, porque en realidad Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Somos columna y baluarte de la verdad, dice la palabra. No puede callar usted esta verdad, este mensaje de la cruz, que lo ha cambiado su vida, ha restaurado su vida. Estemos fieles y constantes en la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor, porque no es en vano lo que usted hace, hermanos. Prediquemos el evangelio con ese propósito valioso. El siervo sufriente ahora volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Corintios 15, del 55 al 57, y voy cerrando con esto. Mire lo que el apóstol Pablo expresa. Hermoso este versículo. Primera de Corintios 15, 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El Señor nos ha dado la victoria. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Póngase en pie. Vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor, dedicar este tiempo. Pido a los hermanos que nos apoyan y a nuestros hermanos del coro que puedan pasar. Esto nos ayuda a recordar en realidad lo que acabamos de hablar, que tenemos que venir arrepentidos y conscientes delante de la presencia del Señor, porque un día estaremos delante de Él.
Ese debe ser el mayor gozo del creyente. No las cosas de este mundo, porque esto es temporal. El mayor gozo es que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Recuerde que tomamos la Santa Cena del Señor con discernimiento, con mucho discernimiento y arrepentimiento, para todos aquellos que ahora son miembros del Señor. Entonemos un himno mientras nuestros hermanos nos ayudan a repartir los elementos. De morir, dejar el mundo atroz y por los santos ya vivir en gloria junto a Dios. No es muerte cerrar los ojos por dolor y al despertar ver al Creador quitando el temor. Oh Cristo, muerte conquistó, su sangre pura derramó. Quien confía en ti, por gracia hallará que la muerte no es morir. No es muerte tener al que da libertad, que rompe cepos con poder, nos da gloriosa paz. No es muerte el vivir, morir ganancia es. Donde Él esté podremos ir por siempre junto a Él. Oh Cristo, muerte conquistó, su sangre pura derramó. Quien confía en ti, por gracia hallará que la muerte no es morir. Quien confía en ti, por gracia hallará que la muerte no es morir. Que la muerte no es morir. ¿Estamos listos? Vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Terminando con esta lectura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Estamos cerrando un momento solemne, agradecidos por tu Hijo amado Jesucristo, que por sus méritos, Señor, podemos ir delante de ti. Gracias te damos por todo este sufrimiento, porque Él llevó nuestros pecados, cargó nuestras dolencias en la cruz del Calvario, pero también resucitó y nos da vida juntamente con Él. Gracias te damos, Señor, que este mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, cada día, Señor, que puede encarnarse en nuestros corazones y en nuestras mentes para anunciarlos a todos aquellos que necesitan de ti. Gracias te damos por esta congregación, Señor, por cada familia, Padre, por nuestro pastor Julio, su familia, y por todos aquellos que están ausentes, Señor, pero que vienen de viaje. Guárdalos, cuídalos, tráelos con bien, Señor. Que el próximo jueves, Señor, podamos reunirnos gozándonos siempre, como la familia de la fe que somos, unánimes y en amor. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra tuya, en los méritos de Cristo. Amén y amén.